Bueno, pues en el primer bloque que hemos hablado de Semana Santa, hemos hablado de cuál es la idea, los proyectos, los asuntos que tiene encima de la mesa ahora mismo el nuevo presidente del Paso Blanco, Ramón Mateos. Estamos convencidos de que la Semana Santa gana un gran presidente, el Paso Blanco gana un gran presidente y sobre todo que la Semana Santa se va a engrandecer mucho más con el resto de cofradías y por supuesto con la llegada de Ramón Mateos, el nuevo presidente del Paso Blanco, recibido ya también por todos y cada uno de los diferentes presidentes del resto de cofradías, como han podido escuchar. Vamos a dar paso, vamos a dar la bienvenida a los contertulios que tenemos esta noche. La verdad es que, bueno, después del verano teníamos ganas de hablar con ellos, teníamos ganas de volver a tenerlos en pantalla. No lo podemos tener en el estudio, no los podemos abrazar como decimos y como nos gustaría y como quisiéramos, pero a través de esta pequeña pantallita, a través de las redes sociales y a través de estos medios digitales, pues sí que podemos llegar a todos y cada uno de ustedes y podemos seguir debatiendo y podemos seguir compartiendo las ideas de nuestros amigos. Marisol Morente, Luis Antonio Torres del Alcázar, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues muy contenta de veros, pero también tengo que deciros que nada que ver porque lo inmediato es acercarse y darnos un beso de contacto, no sé. Esto está resultando muy estresante, no poder... De hecho, algunos familiares míos cuando llegan a casa se sientan un poquito fuera hasta que me pasa la efusividad porque no quieren rechazarme, ¿no? Y cuando ya se me ha pasado, entonces ya hablamos, porque saben que me tiro. Muy difícil esto, es muy duro. Muy complicado, sobre todo para los seres queridos. Luis Antonio Torres del Alcázar, ¿qué tal? Buenas noches, amigo. Buenas noches a todos. Pues nada, pues la verdad es que alegre de volver a compartir con vosotros esta miércoles noche. Pero también es verdad que, como manifestaba Marisol, esto, pues, en la falta de contacto físico que tenemos normalmente en el plató incluso, o el que podemos tener con el común de los mortales, ¿no? Yo apenas que interactúo con las personas hago con lo justo y necesario y con mis clientes ya lo justo y necesario también, porque debido a la situación en la que nos encontramos en Lorca hay que minimizar a lo más absoluto el contacto que podamos tener. Y bueno, pues sin ir más lejos, lo que pasó ayer con la misa de la patrona, la misa mayor en honor a la patrona, que la verdad es que pues bueno, pues se celebró con todo el rigor que requería la situación, pero también es verdad de que había un halo de tristeza en el contexto de esa misa, que por cierto fue retransmitida en directo por esta casa y que bueno, que llegó a multitud de ciudadanos que pudieron participar al menos desde la televisión en la misa mayor en honor a la patrona de Lorca. Ese es el objetivo también de esta casa, ¿no? Sobre todo darle la enhorabuena a todo el equipo de producción, a todo el equipo técnico por la retransmisión, que fue una retransmisión perfecta y sobre todo que hizo posible el que llegara esa Santa Misa, ¿no? La misa mayor en honor a la patrona de la ciudad, a todos los hogares y sobre todo se cumplieran esas normas desde el Ayuntamiento. Marisol, Luis Marisol, días previos se indicaba, se dejaba bien claro que no hubiera aglomeraciones, que no hubiera masificación de gente. Es una pena porque estos días se viven con esa alegría de bajar a ver a nuestra madre, a ver a la patrona de la ciudad, a disfrutar de ese trocito de turrón, de esa copita de anís, de los amigos, de los abrazos. Pero Marisol, es verdad que la situación es lo que marca, nos deja tristes y nos deja apenados por no estar más cerca, pero los lorquinos respondieron a la llamada del ayuntamiento y de las autoridades y se hicieron las cosas como debieron, ¿eh? Bueno, es que realmente no se habló de que no se aglomeraran, se habló de que no se fuera. Sí. Se instó a que nos quedáramos para evitar males mayores. Yo entiendo que son males mayores y entonces lo primero es antes, pero está llegando un momento que sinceramente yo veo que estamos en una coyuntura realmente difícil de manejar si estamos hablando de salud. No voy a hablar de política, voy a hablar primero de salud, ya hablaremos de política. Imaginaros que vosotros hubierais sido responsables de un plan de personas mayores hace 12, 13 años que me correspondió a mí hacerlo. Hicimos un estudio epidemiológico con unas pautas de seguimiento que eran para mantener autónoma a la persona y para mantenerla con una vida de calidad hasta el final de sus días. Pues estamos haciendo todo lo contrario. Todos aquellos parámetros que nos daban por idóneos desde epidemiología, por ejemplo, vida social, aire libre, caminar, contacto, actividades sociales, todo aquello nos lo han prohibido. O sea, estamos
cortando todo lo que nos iba a dar vida y calidad de vida. Y además nos han metido en el cuerpo una responsabilidad muy grande a las personas mayores de 65 años. Y es que el que no lo haga está poniendo en riesgo al resto de la sociedad, con lo cual es una carga emocional terrible de culpabilidad. O sea, que encima... Y luego aquellos datos me dieron una cosa de verdad que ahora ya voy a ponerle la guinda al pastel. El índice mayor de mortalidad se produce por la soledad, más que el infarto, más que cualquier otra patología. La soledad es lo que se lleva para adelante y las consecuencias en patologías físicas que produce la soledad. Pues eso es lo que estamos haciendo. Entonces, yo vivo como una especie de esquizofrenia, haciendo todo lo contrario de lo que debo hacer y con una vida saludable, ofreciéndole a los míos un rechazo y a mis propias amistades un rechazo que no siento, porque yo lo que quiero es estar con todo. Yo no sé esto de verdad cómo se va a poder digerir de cara si esto dura, porque tampoco se nos da fecha, esto es sine die. Y no solamente sine die, sino que conforme avanzando los días, es peor. Ahora mismo hay en la región de Murcia una necesidad perentoria de aplanar esta curva de ascenso de contagios, porque efectivamente ya viene a titulares en los medios de comunicación que como en 15 días esto no se corrija, va a haber colapso total. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que las personas que estén pasándolo muy mal, con los síntomas no asintomáticos, sino los que lo están padeciendo en su físico, con lógicamente todas sus connotaciones que tampoco sabemos exactamente lo que son, tampoco sabemos lo que tenemos que tomar. Toma paracetamol, no tomes paracetamol, toma remdesivir, toma... Es una cosa tan esperpéntica que llega un momento que nos quitamos el sueño. Y el sueño es muy necesario para vivir bien y para realizar nuestras funciones diarias con normalidad. Estamos yendo a una anormalidad de mucho cuidado. Y los jóvenes. A los jóvenes se les está acusando de que son ellos los responsables de que estos aumentos en los contagios se estén produciendo. Pero si es que a los jóvenes les hemos dicho que se tienen que socializar, si es que ahí, por ejemplo, en Japón se detectó y se catalogó un síndrome que se llama de niño en casa. O sea, el niño en casa con su ordenador es un enfermo mental. Tiene que estar en la calle, comunicarse, enriquecerse con los demás, convivir. O sea, es que vamos contra nosotros mismos en esta protección o en esta lucha contra el COVID. Por Dios, que se nos enfoque esto de otra manera, porque yo no sé qué va a ser de esta sociedad, lo digo de verdad. No estoy hablando ya ni de Murcia ni de España, porque esto es a nivel mundial, como todos sabemos. Y luego ya cuando toquemos la política diré por qué en España vamos peor, o por lo menos lo que yo pienso. Efectivamente, Fernando López Miras comentaba ayer, antes de esa misa mayor, precisamente que había que aplanar la curva como fuera, porque si no la situación en los próximos días puede ser complicada y se pueden saturar hospitales, como por ejemplo el Hospital Rafael Méndez, que está ya en una situación difícil, no de colapso, pero sí en una situación difícil. Luis Antonio, esta situación que comenta Marisol de nos están encerrando, de no tenemos contacto con las personas cercanas, los jóvenes, también es verdad que no queremos ver imágenes como se han visto en los últimos días de, por ejemplo, el cauce del río Guadalentín lleno de botellas, de gente que no respeta el uso de la mascarilla, de gente, o sea, salir a la calle, tener ese contacto social, pero con prudencia y ser también sensato. Mira, el hombre es un animal social, ¿eh? Y eso se decía ya desde la época de la antigua Grecia. O sea que no podemos luchar contra lo que es la naturaleza del ser humano, ¿no? Necesita interactuar con el ser humano, con otros seres humanos, enriquecerse por medio de las ilusiones y desilusiones que le generan las relaciones sociales. Es verdad que la situación actual pues, nos implica una renuncia a ese contacto social. Pues bueno, también es verdad que, aunque nos estamos ya aburriendo de estar viendo a los amigos por medio telemático, que los que tenemos, pues bueno, intentamos conectar por vídeo de llamada del WhatsApp o de Skype o de FaceTime para los que somos de Apple y tal, pues podemos ver a los amigos. Pero lo que es el contacto físico, evidentemente, no es privado. Pero bueno, de alguna manera tenemos la posibilidad de interactuar socialmente con esas otras personas, ¿no? O al menos de verle la cara, de ver las reacciones
Al menos incluso estas circunstancias permiten no tener que estar usando la mascarilla, que también ese es otro elemento que está generando mucha barrera, porque muchas veces no sabemos tampoco la reacción de la persona cuando la encontramos en la calle, aunque guardemos la distancia de 1,5 metros, 2 metros. Tampoco tenemos que hacer un curso ahora mismo de aprender las reacciones de la persona, de tu interlocutor, por medio de las cejas y de la frente, a la hora de cómo reacciona a la conversación que estás manteniendo con esa persona, ¿no? Entonces, dicho esto, también es verdad de que, como al principio estaba comentando anteriormente, en la misa mayor de ayer todo se hizo como tenía que hacerse. Había que guardar la distancia social, todos llevábamos mascarillas, se entró por una puerta, se salió por otra. Pero es verdad de que dentro del contexto del oficio religioso había una ley de tristeza presente, cuasi de depresión. De hecho, el vicario instó en algún momento de la homilía e incluso a que recordáramos la frase del Padre Nuestro de que no nos dejes caer en la tentación, en este caso de no caer en la tentación de la depresión, ¿no? Rogándole a Dios de que no caigamos en la tentación de la depresión, a la que justamente la depresión se genera por esa soledad que manifestaba anteriormente Marisol, que es una de las cosas principales de la muerte en el ámbito de las personas de más avanzada edad, porque se encuentra en el círculo vicioso de que parece que son unos marginados sociales y son los que más necesitan interactuar con otras personas de su misma edad, por supuesto con su familia, pero que lo hagan también para mantener, digamos, el espíritu pues dentro de lo que necesita un ser humano, que es, volviendo otra vez al animal social, que es el ser humano, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos a lo de la curva. Yo entiendo que los jóvenes quieren interactuar, los jóvenes necesitan estar entre sus iguales, dentro de su fase de evolución de la adolescencia, pero también habría que controlar ese contacto entre ellos, ¿no? Porque muchos de ellos a veces no son conscientes de que se relajan en exceso en el contacto con sus otros iguales. Es decir, yo creo que deberían de tener más conciencia, y algunos que me consta sí que lo tienen, de que cuando quedan con sus amigos, que tengan uno en concreto que puede ser que sean más cercanos, es decir, que si no se pueden redimir, darle un abrazo, que le den el abrazo, pero lo que no puede estar dando el abrazo a toda la peña, sino que a un grupo más reducido. Yo comprendo que esto es muy difícil, porque al final todos quieren tocarse, ¿no? Por decirlo de algún modo. Y eso es muy difícil de inculcarse a algunas personas que están en su proceso de socialización, porque eso hace parte del proceso de socialización dentro del crecimiento del ser humano y de su incorporación a la vida adulta y todas esas cosas. Por tanto, no hay que tampoco culpabilizarlo porque hay que también entender y empatizar con su situación. Entonces, eso yo creo que es verdad de que pueden ser un foco de contagio o de propagación, pero también hay que entenderlos también a ellos, porque también están en la época de la que todos somos sido siempre rebeldes. En esa época somos todos rebeldes y contrario a las normas impuestas pues por parte del padre, de la madre, incluso en este caso por parte de las autoridades. Entonces, todo eso habría que reconducirlo, al menos a intentar entenderlo como un beneficio para ellos mismos. Pero bueno, el tema del colapso hospitalario, ya termino mi intervención ahora mismo. Según me comentaban algunas personas de las que yo conozco que están trabajando en el Hospital Rafael Méndez, la situación es bastante compleja en nuestro hospital. Lo que no entiende mucha gente es cómo la UCI, que tiene 8 camas, 4 de ellas están ahora mismo en reparación, o están arreglándose, o acondicionándose, y las otras 4 están ahora mismo al servicio de... Esto mismo, yo creo que debería haberse adoptado una decisión en el mes de abril, cuando ya había empezado la pandemia a menguar, a veces ha implementado el trabajo a realizar sobre esa UCI de Rafael Méndez. Y yo creo que aquí está poniéndose sobre la mesa una necesidad imperiosa, que es la construcción de un nuevo hospital en la comarca de Lorca, del Guadalentín, que creo que era ya algo que se habló hace más de 14 años, que creo que esta situación está poniendo sobre la mesa esa necesidad real, puesto que el colapso de Rafael Méndez es una evidencia, porque ya atendiendo Totana, Águila, la propia Lorca. Lorca es más grande, su término municipal es más grande que la provincia de Guipúzcoa, que muchas veces nos olvidamos de ese tema, y con un índice de contagio últimamente bastante espeluznante. Entonces, todo esto, que a priori en el mes de marzo y abril, pues fue de mil amores, gracias a Dios, pues ahora pues nos está sobrepasando, y además con unos profesionales sanitarios a los que yo les mando desde aquí un fortísimo abrazo, ánimo
y reconocimiento. Debemos de hacer el reconocimiento y nunca será el suficiente y necesario el que se le pueda hacer a esa vorágine de miedo que también ellos generan como seres humanos que tienen miedo a poder contagiarse y ya no puede ejercer incluso su profesión y su servicio de entrega a la profesión a la que se dedican y de la que se sienten vocacionales. Es decir, todo eso pues son un cúmulo, es un aperitivo posiblemente de lo que podríamos incluso más debatir ahora a continuación. Por datos, antes de que comente Marisol, por datos son 395 casos en los últimos días, lo que hace un balance total desde el 10 de mayo de más de 1.200 personas en Lorca con positivo de COVID-19, lo que está llevando, como bien dices, a esa situación crítica que están comentando en la región de Murcia, en Lorca. En Lorca, 1.200 casos en Lorca. Luego, como bien dice Luis, hay que sumar Águilas, hay que sumar Totana, hay que sumar Puerto Lumbreras y hay que sumar Aledo, que son los 5 municipios de referencia del área de 3 de Rafael Méndez. Marisol. No, pues sí, en realidad se veía venir porque la región de Murcia estaba muy virgen, o sea, nosotros éramos, digamos, los que menos contagios teníamos porque hemos guardado el inicio pues con muchísima exageración, como yo digo, o sea, los mayores no salimos ni al rellano de la escalera, ¿no? Y en ese sentido pues se sabía que cuando esto entrara iba a ser fuerte, se iba porque no hemos pasado, digamos, el purgón y tenemos que pasarlo como lo ha pasado todo el mundo, ¿no? La situación es realmente difícil incluso para los buenos gestores y para los buenos políticos, es muy difícil porque cualquier otra situación que pueda y que tenga que ver con nuestra calidad de vida pasa porque en la administración se adelante uno, no ir a tenor y a rastro de los acontecimientos, sino en la prevención. Yo me adelanto a esta situación que puede sobrevenir y tengo mis armas preparadas para cuando llegue el momento, aquí están mis armas, ¿no? Y pasó con el envejecimiento, yo por eso lo digo, que el hecho de haber hecho aquel estudio me dotó de una información que era clarísima, ¿no? Que, o sea, las personas mayores se iban a incrementar enormemente durante muchos más años y había que dotar de infraestructuras para las personas cuando ya no pudieran tener autonomía, ¿no? Había que prolongar la autonomía al máximo y luego había que tal. En las familias, pues también, de alguna forma, se hizo otro estudio epidemiológico y avanzaba que se veía venir una sociedad no solamente en España, sino en el resto de Europa y algún otro continente muy desarrollado, que eran mujeres solas con niños. Eso era un dato epidemiológico que aconsejaba articular políticas tendentes a paliar eso de alguna forma o a poderlo asistir. Pero esto, ¿quién nos podía decir eso? A ver, tú no puedes desde sanidad con las necesidades que hay y la demanda de ampliación de cobertura a nueva protección de la salud, como puede ser algún fármaco nuevo, puede ser algún equipo nuevo, ponerte a hacer edificaciones e estructuras que en ese momento pueden ser ociosas y que nadie entendería. La sociedad no entendería que su dinero se está invirtiendo en un hospital innecesario cuando hay aparatos, equipos, fármacos que están costándole dinero al contribuyente porque no es suficiente. Entonces, como eso ha ocurrido, pues ha habido que ir a cosas como por ejemplo lo de IFEMA, ¿no? Hospitales de este tipo que son temporales, que se montaron con una ejemplaridad terrible, tanto por parte de profesionales y ahí aquello funcionó, ¿no? Pues la región de Murcia, yo pienso que estarán meditando también articular algún dispositivo físico, como puede ser algún hospital para intensivos de COVID, porque en realidad una persona que está con los padecimientos si estás para UCI, lo estás pasando muy mal. Y las personas que entran en UCI tardan más de 20 días, las que salen bien, en curarse. Luego salen para rehabilitación, pero bueno, ya con el virus vencido ya podrían, pues estamos hablando de muchos días, Es algo que se tiene que ver, se tiene que pensar y que bueno, las situaciones de colapso se han producido a veces con una gripe común en temporada, ¿no? de la gripe. El problema es que entramos ahora, o sea, es que se nos juntan los rebrotes, la gripe común,
porque los niños que también lo están, ya están teniendo COVID los niños, ¿no? Conozco familias, son amigas que están todos en cuarentena porque los niños le han detectado, han dado positivo. Entonces, ¿qué niño no tiene mosquitos? ¿Qué niño no está resfriado? ¿Qué niño? ¿Y a qué niño le dices tú en una guardería? O por mucho cuidado que tengan los cuidadores, por un muy... no te abraces, no te... Hay por ahí algunos que son muy simpáticos de las madres. No toquen, no le des bocadillo, no te cambies bocadillo. No. Bueno, y el chupete. Sí, se cambian hasta los chupetes. ¿Eso cómo se va a poder frenar? Esto es que yo no le veo a esto mucho sentido, en realidad. No le veo mucho sentido porque no hay manera Así no se puede vencer esto. Tiene que irse a una vacuna y nos dan algunas píldoras de optimismo, ya ha salido, ya la podremos tener, la vamos a comprar, vamos a poder tener tantas, y luego viene otro y dice, bueno, pero se va a llevar para adelante a muchos, no sabemos las consecuencias. Por Dios, ¿por dónde nos asimos? ¿Dónde nos agarramos para tener un poquito de ilusión cada día? Vamos a ver, quiero decir a todos, a vosotros dos, porque os tengo aquí, y a todo el que nos esté oyendo, que el motor de las personas son los proyectos de futuro, el tener ilusión por las cosas. Tú a un chico joven lo paras por la calle y le dices, ¿qué haces ahora? Pues mira, pues estoy estudiando porque voy a hacer oposiciones, porque además me quiero casar, oye, me gustaría tener una familia numerosa, porque además luego vamos a viajar y te encuentras con una persona mayor y la persona mayor que no tiene proyectos está muerta. Las personas mayores necesitamos los mismos proyectos, los mismos y las mismas ilusiones que las personas jóvenes. Entonces, si nos quieren a todos muertos, el plan está servido. Porque no podemos hacer ningún proyecto. No podemos pensar en que voy a estrenar una obra de teatro, voy a escribir, voy a pintar, voy a hacer mi voluntariado. No podemos pensar en nada porque no sabemos si va a poder ser. Es muy, muy triste, os lo digo sinceramente, es muy triste. Es verdad que tenemos una mente muy socorrida, que todos los buenos pensamientos al final se obran beneficio, pero vivir en una fantasía con una realidad como la que tenemos, reconocemos que es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Bueno, he terminado un poco triste, no me gusta, pero es que es verdad, ¿eh? Es verdad. Os lo digo y me pinto los labios todos los días cuando me levanto. En un intento de decir, estamos como siempre, estamos igual que siempre, no pasa nada. Pero ahora sales a la calle y ves a todo el mundo con mascarilla, no puedes hablar con nadie, no conoces a nadie, vas a misa incluso, como la misa de ayer, y no puedes saludar, es muy triste. Pero eso también está en la persona, Marisol, creo yo, ¿no? Eso también está en la persona que aunque uno esté teletrabajando, yo por ejemplo muchas semanas estoy teletrabajando, está la típica persona que se queda en pijama, que se relaja, que lo intenta hacer todo en pijama, y luego está la otra persona que aunque esté en casa teletrabajando, pero intenta arreglarse, intenta echarse colonia, perfumarse, Sí, afeitarse, no sé, aunque no vayas a sí. salir, pero al fin y al cabo que tú tengas esas ganas de El energía. Yo creo que eso protocolo. también a lo mejor va un poquito en la persona, no sé. Que sepáis que yo me No he se puede perder ese perfumado para espíritu. estar Sí, aquí, sí, ¿eh? no, sí. Por eso, Yo me he pero perfumado. porque eso a lo mejor va también un poco en la persona. Es verdad también que estos momentos nos están dejando un poquito alicaídos y nos están tocando psicológicamente bastante, pero hay que levantar el ánimo también y en ese Pero aspecto. a mí los que me dan la puntilla ya son los que dicen, es que vamos a un nuevo orden de vida, vamos a vivir de otra manera. Pues mire usted, a mí esta otra manera no me gusta. A nadie le Y como gusta. yo dejé los brazos caídos, mi vida se derrumba y me la están robando. Así de claro. Luis. Bueno, yo quiero ser más optimista, sinceramente, porque... Porque eres más joven. Porque eres más joven. Bueno, no sé si será porque soy más joven, pero también es verdad de que yo tengo que reconocer de que lo que tú has manifestado, Marisol, lo palpo yo en muy buena parte de muchas personas, incluso más jóvenes que yo y más viejos que yo. Es decir, al final es un sentimiento de que está embargando de alguna manera a las personas en general y tenemos que intentar, la sociedad en su conjunto, evitar de que eso se instale como una realidad o un común denominador, ¿no? Porque, por desgracia, esa depresión, de alguna manera, que se está generando, no podemos consentirla. No podemos consentirla porque al final eso perjudica al conjunto de la sociedad cuando ya podamos volver de nuevo a restablecer nuestras actividades que teníamos hace apenas unos meses, ¿no?
Porque yo, pues sí, yo creo que sinceramente durante un año, año y medio tendremos que estar utilizando la mascarilla, aunque yo hará un proceso también de desuso de la mascarilla, pero el tema de la vacuna, pues bueno, yo tengo fe y esperanza en el sentido de nuestros científicos, de los científicos en general de la humanidad y de esa lucha que a final de cuentas de ser los primeros en conseguirla, en el que finalmente cuando se ponga a disposición de los ciudadanos, pues como me han manifestado varios médicos, amigos míos, la vacuna cuando se ponga al servicio de los ciudadanos será una vacuna segura, que evidentemente tendrá alguna reacción adversa en algunas personas, que eso será inevitable, como todas las vacunas lo tienen, pero que no le quitemos la esperanza justamente a esa vacuna. Y yo, pues sinceramente, sin ánimo porque a mí el señor ministro de Sanidad no es santo de mi devoción, pero bueno, cuando antes de ayer manifestó el hecho de que habría 3 millones de dosis del paquete que se va a comprar por parte de la Unión Europea de vacuna para diciembre, pues yo creo francamente y espero que esa vacuna, vamos a ver, partiendo de que tengo más fe en las autoridades europeas que en la propia española, eso es otra cosa que es un mal endémico que tenemos los españoles. Siempre tenemos que tener más fe en los extranjeros que en los nuestros propios. Pero es que visto lo que tenemos con el gobierno nacional y debido a la cantidad de incertidumbre, que yo entiendo, atención, que yo entiendo que quien estuviera en el gobierno del partido del color político que fuera, al final todo esto se sobrepasa. Porque de hecho se ha visto como cualquier partido político de diferentes colores a lo largo y ancho de Europa, sin ir más lejos, pues han tenido gestiones más afortunadas o menos desafortunadas. Sin ir más lejos, la derecha gobierna el Reino Unido y mira cómo está el Reino Unido de contagio. Y aquí está gobernando el socialcomunismo y estamos como estamos. Es decir, que esto a fin de cuentas no es cuestión de colores, es a fin de cuentas de la capacidad de gestión de las personas, que yo creo, con independencia de luego también de la imagen que se pueda llegar a dar. Porque yo entiendo perfectamente de que un amigo mío hace unas semanas me decía que no entendía, además que reside en Francia, que es francés, me decía, vamos a una cosa, ¿cómo podéis consentir de que el presidente del gobierno esté de vacaciones con la que tenéis ya en la cantidad de contagios que se están produciendo en vuestro país? Eso es inadmisible y no decís nada, aguantáis, estáis ahí aguantando. Y es verdad de que cualquier persona, por dignidad, aunque no hiciera nada, abandona a doña Ana y se recoge en Moncloa, y aunque no tuviera capacidad de hacer, pero la imagen muchas veces en política es muy importante. Y sobre todo un gobierno que se preocupa muchísimo por la imagen, porque Ibarra de Hondo lo único que se preocupa es por la imagen. Yo no sé cómo eso no lo han cuidado, eso por un lado. Aparte de las imágenes que muchos rotativos europeos mostraron de Pedro Sánchez en la playa, claro, y con la que estaba cayendo en muchos lugares y cayéndose la economía, por otro lado, en muchos ámbitos, y que además, una economía que depende muy mucho de todos esos europeos que venían a visitarnos y que finalmente no han venido a visitarnos. Es decir, que esto hacía que la propia imagen del presidente se magnificara aún más en la órbita de las cancillerías europeas. Que yo te voy a decir una cosa, yo soy la canciller alemán o el canciller austriaco o el primer ministro de Polonia y luego me tengo que sentar en un Consejo Europeo con ese señor que lo he visto en bañador, con la que estaba cayendo en su vuelo en España. ¿Tú crees que lo voy a tomar en serio? Vamos a intentar empatizar o vamos a intentar ponernos en el lugar de esos señores. ¿Tú crees que lo que pueda decir, aunque fuera más o menos acertado, lo vas a tomar en serio? No, no lo vas a tomar en serio. Porque eso es lo que te pasa muchas veces en el ámbito más cercano, de que cuando tú ves a una persona dice, pero bueno, ¿qué me estás diciendo? Aunque tú ibas diciendo lo perfecto, o lo más lógico. Pero como te ves ya predeterminado o tienes una imagen preconcebida previa, al final tienes un rechazo a lo que te pueda proponer. Y eso, al final, yo tengo la sensación de que perjudica mucho a España, sobre todo cuando se pretende recibir 140.000 millones de euros para poder salvar la economía del país. Y cuando tú ves a un holgazán, con todo el respeto, pero esa es la imagen que se dio parte del presidente del gobierno, pues yo qué quieres que te diga. Si yo fuera el que tengo que darte los 140.000 millones, me lo pensaría 3 veces. Digo 1, 2, 3 veces. Que es de todo. Sí. Es que es dinero de toda la comunidad. Sí. Es que ya sí. Lo necesitamos y lo necesitamos. Que es que lo necesitamos como. Es que estamos a punto de la quiebra. Es increíble. Dirían algunos, si esto es dinero de todos. No.
o ya no es dinero de nadie, como dijo cierta vicepresidenta, que el dinero público no es de nadie. Oiga, Sí. el dinero público sale del impuesto de todos los ciudadanos, ¿eh? Del sufrido impuesto de los ciudadanos, ¿eh? Sí. Bueno, creo que hemos entrado en el terreno, en el ámbito de lo político y además con mucha empatía con Luis, de lo cual me alegro. El tema que está ocurriendo ahora mismo es como si, además del problema sanitario, es evidente, como si todas las plagas hubieran concurrido en un mal gobierno. Entonces, todas las plagas. Tenemos problemas sanitario en primer orden, pero tenemos un problema político enorme con un gobierno que no hay modo, tenemos un problema judicial también, que no hay manera, ni siquiera se puede renovar la presidencia del Consejo General del Poder Judicial, que eso es el órgano que ahí está Carlos Lemmes clamando porque tiene que sucederle a alguien y no hay manera que se pongan. ¿Cómo se van a poner de acuerdo? Pero si tenemos dentro del gobierno a una persona que no quiere nada más que cambiar la Constitución, porque resulta que ya está viendo y ya le sabe todo a República. Pues vamos, un momento. Usted está ahora mismo en un sistema que no le permite desde dentro hacer esas cosas. Entonces, bueno, es que ya está avanzando incluso que la monarquía no la va a heredar la princesa, ¿no? Entonces, en realidad el tema es dramático, pero donde se verdad está poniendo el daño grande es en el comercio. O sea, en lo que es el autónomo, el modus vivendi de tantas personas que se ha parado de una forma terrible. No hay un plan, hay una gran improvisación, eso es política, porque es el gobierno al que corresponde hacer un plan fuera ya del ámbito de lo sanitario, pero en función de eso. Las ERTE hay que prolongarlas, porque las ERTE tienen que prolongarse, o sea, si es que no hay negocio. Y luego se podían haber articulado ya una serie de medidas que tranquilicen de alguna forma a ese autónomo. Que tú no puedes pagar lo que no entra en tu caja, no puedes pagarlo. ¿Cómo lo vas a pagar? Pues lo tienes que pagar. Pues todo ese tipo de impuestos y lo único que oyen es subida de impuestos, subida de impuestos. Y luego ves el panorama del gobierno con ese enorme staff ya no solamente de ministerios, sino de asesores, que son administración dura y pura con una cantidad de cargos que no sabemos lo que hacen, pero que en realidad, cuando hace falta alguno en Murcia de carácter nacional para que se coordine algo importante, como es la recuperación del Mar Menor, pues no hay. No se aprueba. Eso ha estado en el Congreso dicho por senadores del Partido Popular, que esa propuesta ha sido rechazada. Hay 3 en España, 3 temas que son muy genéricos, es verdad, pero cuando el terremoto de Lorca, todos sabemos que aquí hubo una persona encargada de coordinar todas las administraciones y de que no se solaparan ni se encontraran unas con otras, sino que fueran todas a la vez, con sus presupuestos, encajándolos a la vez. Eso no está ocurriendo, porque no hay un gobierno eficaz ni que quiera realmente que las comunidades avancen. Las comunidades, bueno, el problema que tenemos nosotros ahora mismo de unidad en España, pues es evidente, ¿no? Con Cataluña y que tenemos problemas por donde miremos. Y eso también lo están viendo en Europa, porque también llega información a Europa. Y lo que ha dicho Luis, cuando alguien de Europa, de su bolsillo nación, esfuerzo de los impuestos de sus ciudadanos, tienen que darle a España, que está el hombre bronceándose, pues francamente, ¿qué haríamos los demás? Somos humanos, no se puede hacer. Entonces, España necesita un timón fuerte ahora mismo, unas medidas drásticas de recuperación para el empleo, aunque estemos con el virus, porque que no se puede parar esto. Y necesita buenas negociaciones de cara al exterior, porque es que no puedo dejarme atrás que el acuerdo Brexit tiene una fecha y Boris Johnson tendrá que ver si España... tendrá que haber acuerdos para que los aranceles puedan ser asumidos por España. Pues nosotros tenemos ahí un gran comercio con Inglaterra. Bueno... entre ellos también tendrán su problema con Irlanda del Norte, pero todo eso todavía la ministra de Asuntos Exteriores de aquí pues no ha dicho nada. O sea, está flotando en un universo de poder y a ver lo que van a poder hacer para estropearlo todo más. Y eso sí que de verdad lo ha palpado toda la ciudadanía. Yo
entiendo que hay personas que tienen la política como una religión y yo eso sí que no, la verdad que no me entra en la cabeza, no me entra en la cabeza. La política no es ninguna religión. La política es que tú le votas a una persona para que te gestione bien tus impuestos y para que hacer de la sociedad un sitio de convivencia bueno y tranquilo. Y no es otra cosa, no es otra cosa. O sea, el que venga a la política a otro tema, que se vaya a su casa. Y luego cuando oye la demanda de que hay de alimentos por hambre y de necesidades y ves los sueldos que se han puesto los señores, pues francamente es indignante. Y eso se está palpando día a día. Vamos a ver, sobre algunas cosas de las que ha comentado Marisol, sobre el tema de la famosa república que ahora mismo no está, cada día sí, cada día no, el señor Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del gobierno, manifestando. Vamos a ver. Eso, a fin de cuentas, no deja de ser una manera de desviar la atención sobre realmente los problemas. Y además, de hecho, indigna el conjunto de los ciudadanos, sobre todo por una razón muy sencilla, porque aunque mañana proclamamos la república, el COVID seguiría permaneciendo ahí. El problema de los ERTE lo tendríamos ahí. Vamos, supongamos que vamos a hacer que pudiéramos mañana mismo proclamar la República. Los ERTE sin resolver. El salario mínimo, el salario mínimo vital que ha alcanzado al final a la mínima expresión de las personas, sin resolver también. El problema de Cataluña seguía sin resolverse también. Vamos a ver, hay una multitud de problemas que se pretende decir que se van a solucionar proclamando la República cuando no es así. Eso es un engaño de tontos. Yo muchas veces digo de que la República no hay que forzar su llegada. La República llegará a España sin necesidad de forzar su llegada. Eso es una cosa que ya he tenido en cuenta muchas veces los ciudadanos y en general yo creo que las personas que tienen más o menos criterio son conscientes de ello. La República no necesita que la fuerce su llegada. Si la llega a forzar, como ocurrió en la primera República Española, que se forzó, y en la segunda, de alguna manera, también se forzó su llegada, al final provoca que se quiere ese sistema al cabo del tiempo. Yo no voy a entrar ahora mismo si el sistema en las dos experiencias republicanas españolas fue mejor o peor, cada uno tiene su opinión, pero yo creo que las cosas deben de llegar por su propio peso. Al final caen por su propio peso. Esto, al final de cuentas, y no creo que sea el más acertado, pero muchas veces le preguntaban a Franco que qué pensaba hacer con Gibraltar. Y Franco, que de nada que sea el autócrata, dictador, lo que quieran todos, pero en este aspecto tenía una contestación buenísima sobre el tema de Gibraltar. Gibraltar caerá como una fruta madura. Cuando la fruta sea madura, caerá Gibraltar. Y yo creo que realmente para aquellos que se sientan realmente republicanos y que tengan intención de que haya una república y que tenga el suficiente apoyo popular por parte de ese nuevo régimen que se pueda instaurar, tendrá que ser lo suficientemente madura esa fruta que caiga y que realmente sea un sentir generalizado de los ciudadanos. Porque el que llegue a la república con un 50% a favor y el 50% en contra, nos podemos encontrar con una situación bastante grave, como ahora mismo se encuentra la sociedad catalana, que tenemos ahí el ejemplo claro, en el que tenemos un 50-50 con el tema de pro-independentistas y no independentistas o unionistas, como lo están llamando también ahora los del PDK y los que no lo llaman constitucionalistas, lo llaman unionistas, haciendo un poco de vocación con respecto a lo que pasa en Irlanda del Norte con los unionistas y los pro-irlandeses, ¿no? Entonces, dicho esto, sobre el tema de lo que ha comentado anteriormente, que yo creo que realmente el tema monarquía-república es una cortina de humo para estar hablando de ese tema, que resulta que a fin de cuentas no nos genera ningún beneficio ni bienestar al ciudadano. Porque yo lo que quiero es que se solucione ahora mismo una crisis muy importante de perdona, Luis, en vez de estar preocupado por su responsabilidad como ministro, que es cuidar de las personas mayores. Vale, a eso iba, justamente. Eso no habla. Nada, me has leído el pensamiento ahora mismo, Marisol, porque a eso justamente iba. Mira, yo ayer tarde, a las 3 de la tarde, estaba viendo las noticias y Telecinco abrió con una imagen de un señor mayor en una residencia, en un geriátrico, que cayó directamente al suelo y su cabeza se estampó contra el suelo. Y a mí esa imagen, sinceramente, que yo vi ayer, me resultó, eso sí que es grave. Oiga usted, señor Pablo Iglesias, usted es el responsable y además se enarboló usted como el responsable de las residencias de toda España. ¿Qué está usted haciendo sobre ese tema? Ahí hay personas que le importa un comino que haya un rey o un presidente de la República. Le importa un comino ese tema ahora mismo. Tener bienestar en sus últimos días de vida. Calidad de vida. Atención. Que la sociedad les repercuta a ellos lo que ellos ofrecieron en su momento, con su trabajo, con su sudor.
Y resulta de que lejos de hacer su trabajo, se pone a debatir sobre el sexo en Los Ángeles. Oiga usted es un miserable, con perdón, pero se lo tengo que decir. Pero es que tengo la sensación de que en conjunto, y aquí no se basa ni uno de todos los políticos que tenemos ahora mismo, de cualquier partido político. Al final de cuentas, cuando ve uno lo que está pasando en el Congreso de los Diputados, lo que se dice en uno al otro, es que sinceramente dice uno, ¿qué hemos hecho el pueblo sencillo, nosotros? ¿Qué hemos hecho para merecer tan nefastos próceres? Se lo digo ya por cualquiera de ellos. Porque sinceramente, no creo que Pablo Casado esté a la altura, ni Teodoro García, ni el señor Abascal, ni el señor Pedro Sánchez, ni el señor Pablo Iglesias, ni el señor Alberto Garzón, ni cualquiera de ellos, porque al final se me va a olvidar alguno de ellos. Ninguno está a la altura de la situación en la que estamos. Y están diciéndose barbaridades, gilipolleces, con perdón la expresión, cuando resulta que tenemos una sociedad casi depresiva, como vuelvo a decir, que no ve un horizonte claro, con cierta luz. ¿Por qué? Porque lo único que parece ser que pretenden es que al final nos quedemos encerrados, que nos atontolinen o que nos quedemos a gilipollar con perdón para tenernos mejor controlados. Y eso lo digo desde el punto de vista de los que están ahora mismo en el ejercicio del poder como los que puedan entrar al poder. Porque es que cuando yo oí, por ejemplo, la famosa frase del señor Pablo Casado dice que le prometa a los votantes de Vox que serán respetados y que se tendrán en cuenta sus decisiones, oye usted, esa no es la solución, señor Casado. Usted no tiene que decir eso. Convénzalos para que vuelvan otra vez a votar al Partido Popular. Pero no diga esa tontería. Lo siento mucho. Es que no tenemos políticos a la altura. Lo siento mucho. Es que estoy, desde luego, como politólogo, asqueado ante la situación en la que nos encontramos. Porque es que no vemos ni uno que tenga cierto margen de beneficio de la duda al que podamos otorgarle. No, lo siento. Es que no. Y no quiero seguir porque al final me voy a cantar la boca demasiado esta noche. No están poniendo soluciones, no están poniendo soluciones y muchas veces se están yendo en temas aleatorios y en temas... Pero yo sí, por eso que has dicho de que es verdad que el debate del Congreso no es el que era, no hay altura de miras para nada en los temas a tratar que se afectan a todos, no es verdad, pero cuando se entra es que han entrado algunas figuras, representantes de algunos partidos, que no voy a mencionar, que tienen una forma de comunicar que no llega a la raya ni medianamente de la cultura, o sea, es algo... es una forma de comunicarse terrible del mundo bajo. Y yo sé que en el Partido Popular, y no lo digo ya porque soy afiliada, hay personas que tienen un nivel cultural y de mira muy, muy interesante, muy importante, y que han tenido que bajar un poco al escenario de la comunicación de los otros para poderse explicar. Yo más que fijarme en titulares, que los hay a placer y algunos muy mediatizados, yo me iría a los hechos. Y los hechos son los que son. Y eso es lo que tenemos que juzgar luego, los hechos. Hacer una lista de los hechos, cómo estábamos, cómo estamos. Se crearon 7 millones de empleos y ahora se van a destruir. Eso es lo que ha habido. Eso está muy claro. Eso no necesita ni altura de miras ni nada. ¿Esto cómo se soluciona? Y luego nos gustarán más, desde luego, la reducción de las administraciones públicas. Eso es una obligación inexcusable. La tienen que hacer. No se puede, mientras más cargos, más lío, más complicación. Las administraciones se solapan, no se puede tirar de todo eso. Esos son paños que pesan mucho y no abrigan nada. Y eso lo saben todo el que quiera profundizar un poquito, ¿no? Pero yéndome a la política otra vez nuevamente de más en casa, el tema de que además en estas pagas, ayudas o lo que sea, a fondo perdido que se van a dar para paliar un poquito esas necesidades perentorias, pues tenemos el que a los ayuntamientos con su ahorro, con su esfuerzo han hecho caja y se la quieren llevar. Se la quiere llevar el gobierno de la nación. O sea, usted no, porque usted, como ya tiene, eso empezamos a partir de ahí, vamos a repartir tanto, pero como usted ya tiene 6 millones de euros, por ejemplo en Lorca, bueno, ¿y cómo tenemos 6 millones de euros en Lorca? Yo hace nada estaba debatiendo en esta misma casa, porque alguien decía del gobierno local que no había ni un duro, que no había dinero, que no se podía pagar, no había ni un duro, no había ni un duro. ¿Cómo es que ahora hay 6 millones de euros? Y además tendría que haberse incrementado porque no ha habido gasto en nada. Nada. Se podían haber reforzado en fin, uno puede dentro de su ámbito, por ejemplo, el colegio.
Yo sé que la competencia es regional y tal, pero un ayuntamiento que tiene medio hace cosas y puede, aunque no sea su competencia estricta, vamos a ver en la limpieza. Pues la limpieza, hay una de queja por la limpieza de Lorca ya clamorosa, entonces refuerza. Ahora vienen hablando de que se van a reforzar los lavados de calles. Es de verdad, yo estuve ayer en Lorca y de verdad, hay que decirlo, yo me riego la planta que está en la calle delante de casa porque se está secando, qué pena, se seca todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Si estamos pagando muchísimo dinero a equipos en limusa. No lo entiendo de verdad y no lo entiende mucha gente y eso tiene que corregirse. Así que me parece muy bien que por fin se pueda debatir en un pleno, que es el sitio donde se debate y donde deberíamos nosotros informarnos de primera mano. Una retransmisión de pleno está siendo muy necesaria para ver lo que dice cada quien, no esa frase extraída de un contexto que puede significar otra cosa, y ver por qué se decía que no había dinero y de pronto hay 6 millones que nos van a querer descontar de lo que nos corresponde. O sea, es muy fuerte. Es una cosa que, y bueno, pues afortunadamente sí que hay que decirlo claro, hay una oposición que está trabajando todo el verano, ¿eh? Todo el verano han estado haciendo mociones, todo el verano han estado yendo a sitios. Yo creo que hay una oposición en Lorca que trabaja incluso más que el propio gobierno. Lo digo sinceramente. Y lo digo y se lo he dicho a ellos. Permitidme que os diga que me siento muy orgullosa porque por haberos votado. Porque resulta que es que estáis trabajando más que el propio gobierno. Y eso va a que da lugar a que el que trabaja más que el gobierno al final gobierna. Así que o trabajan los que están gobernando y ponen a la Lorca brillando, o se van a tener que ir en cuanto nos pongan una urna por delante. Eso está clarísimo. Eso, vamos, con quien hable de Lorca te lo va a decir. Y no estamos hablando ahora ya. La política de casa parece que tiene menos siglas, ¿no? No, estamos hablando de eficacia, de resultados, de entorno agradable, de ciudades amables, de todas esas cosas. Estoy hablando de eso. Ya hemos bajado a... En relación a lo que decía Marisol, es que el próximo día 15, el 15 de septiembre, el Partido Popular presentó una serie de firmas en el consistorio para forzar ese pleno en el que se va a debatir, Luis Antonio y los televidentes. Es una noticia que, bueno, pues en los últimos días ha estado ocupando los informativos de esta casa y de los medios de comunicación de Lorca. El objetivo es que esos 6,5 millones de euros de superávit del ayuntamiento se decida dónde van, si se destinan al gobierno nacional o si se quedan en el ayuntamiento de Lorca, objetivo del Partido Popular, que indicó Fulgencio Gil, su portavoz, que ese dinero es de los lorquinos y se tiene que quedar para los lorquinos. Luis Antonio, pleno el día 15, ¿qué te parece que van a debatir los partidos políticos el destino de esos 6,5 millones de euros? No sé si al final esa solución que salga de ese pleno sí se puede hacer efectiva o si el gobierno nacional dice que me quedo con el dinero, se queda con el dinero. No sé tampoco cómo estará esa situación. A ver, yo ahí tengo mi pensamiento, tengo que plantear algunas cosas. La Constitución consagra la autonomía local, ¿no? Yo no sé hasta qué punto es constitucional o podría ser constitucional esa decisión del gobierno central. Es verdad que hasta que la haga y hasta que pueda decidir en su caso el Tribunal Constitucional, pues, mientras tanto el dinero lo tendría confiscado el gobierno de España con respecto a los ayuntamientos. A mí me parece lamentable, como bien decía hace poco Baldoví en una comisión a la señora Montero, ministra de Hacienda, que era como que el padre confiscaba la hucha a los niños de la casa. No nos podemos engañar que la autonomía financiera de los ayuntamientos es más bien escasa, es en base a unos impuestos cedidos, como saben entre casos el impuesto de bien inmueble, la plusvalía, el impuesto de tracción mecánica y no sé, bueno, y el impuesto de actividad económica que ahora mismo pues prácticamente es casi simbólico, por no decir nulo. En ese aspecto de entrada. Bueno, y las licencias, evidentemente, urbanísticas que no dejan de ser por una tasa, que no deja de ser un ingreso tributario que tienen los ayuntamientos. Y la licencia de obra. Y bueno, a lo que voy. El debate está muy bien. Es necesario, yo creo que es necesario, porque al final de cuentas es importante tener en cuenta lo que es la posición que puedan tener los diferentes grupos municipales con representación en el pleno del Ayuntamiento de Lorca. Pero también es verdad que va a ser muy difícil de entender por parte de los ciudadanos de Lorca que un municipio como el de Lorca, en el que a fecha de hoy todavía no sabemos si vamos a pagar el IBI al 50% o al 100%, todo apunta que al final lo vamos a pagar al 100% este año también,
y que el año que viene ya será la última vez que lo pagamos al 50%, si finalmente consigue, que me consta que Marisol Sánchez Joda, diputada del Partido Socialista, está gestionando el que se meta en los presupuestos generales del Estado del año que viene, el que Lorca al final tenga la última bonificación del 50%, porque parece ser que Pedro Sánchez se negó a que entrara por un real decreto, que hubiera entrado este mismo año, lo que pasa es claro. Pues según me manifestó, y yo, pues bueno, le alabo las gestiones realizadas, pero también es verdad que llevamos ya 9 años con ese tema y no puede ser eterno el que tengamos la bonificación del 50%. Pero no es menos cierto que tenemos un pago del IBI muy caro. Y yo no sé hasta qué punto el ciudadano de a pie de Lorca va a entender que se pague un IBI exorbitado como el que pagamos ya en época del Partido Popular, y lo vamos a pagar ahora. Con el Partido Popular lo pagábamos al 50% por el tema de las bonificaciones, pero tampoco se hicieron gestiones para rebajar ese IBI, porque hay gente que tiene propiedades en Lorca, cerca de la Gran Vía de Murcia, y algunas de ellas en Gran Vía de Murcia, cerca de la Gran Vía de Murcia, pagan la mitad de lo que se paga aquí para una calle más o menos representativa de la ciudad de Lorca. Entonces, claro, esas cosas chirrían al común de los mortales, ¿no? Entonces, claro, cuando tú empiezas esas comparaciones, conoces esas comparaciones o se hacen esas comparaciones, pues yo no entiendo cómo el ciudadano de a pie de Lorca va a entender de que ese dinero se vaya a Madrid cuando el sufrido contribuyente lorquino ha pagado pues, lo que tenga que pagar, y sobre todo porque tarde o temprano, supongo que será en octubre o noviembre, tendremos que pagar el IBI. Y unas cantidades importantes. Y algunos ciudadanos, debido a la situación de el ERTE, o de que haya entrado en paro, porque la empresa haya cerrado, o que el autónomo haya tenido que cerrar su tienda o su actividad profesional de cualquier índole, y no va a poder hacer frente al pago de la misma, pues yo no sé hasta qué punto, por dónde va a salir toda esta situación. Entonces, yo le exhortaría al conjunto de los concejales, de los 25 concejales del excelentísimo Ayuntamiento de Lorca, a que cuidaran muy mucho o explicaran muy bien su posición. Porque creo que el ciudadano de a pie no va a entender algunas cuestiones. Lo digo así abiertamente, porque cuando vean que los 6,5 millones de euros de las arcas municipales se larguen de Lorca, y a ellos ya han encargado 400, 500, 300, 200, lo que sea que le corresponda, por el IBI, más o menos en los mismos tiempos, se van a acordar de toda la corte judicial, con todo el debido respeto. Yo lo digo así. Y yo creo que le estoy hablando muy clarito. Y no se va a salvar nadie, pero de cualquier partido. O sea que hay cosas que no se van a entender. Sobre todo para aquellos que lo están ya pasando muy mal ahora mismo. Lo están pasando muy mal. Me consta que, que yo ya tengo clientes que me han llegado que la cosa se está poniendo más. Dice, ahora mismo no estoy todavía negro, pero sé que en 2 o 3 meses si la cosa no se espabila, y veo que no se va a espabilar y la voy a pasar canutas, como decimos por aquí. Bueno, pues mantendremos la esperanza porque de alguna forma el Partido Popular ha presentado una moción para que eso no ocurra, para que se plantee cara. Pero yo tengo mis dudas más que razonables, que aunque ahora mismo el Pleno Ayuntamiento votara en contra de que esos 6,5 millones se fueran a Madrid, dudo muy mucho de que el Ayuntamiento de Lorca pueda guardar esos 6,5 millones aquí en Lorca. Porque no deja de ser una confiscación lo que está haciendo el Estado. Y yo vuelvo a decir, y he empezado mi exposición con que dudo mucho de la constitucionalidad del tema, por el principio de autonomía consagrado a la autonomía, la autonomía local que tiene consagrada en la Constitución. Pero mientras tanto, la norma está establecida, la norma es ejecutiva, habrá quien la recurrirá. Supongo que el Partido Popular la recurrirá ante el Tribunal Constitucional, y eso se lleva 1, 2, 3, 4, 5 años para que el Tribunal Constitucional resuelva sobre la cuestión. Y mientras tanto, el dinero, los 6,5 millones, están en Madrid, no están aquí, ¿eh? Y lo que no se entiende es que se quieran 6,5 millones aquí, por ejemplo, sí, y luego 140 millones a la Unión Europea. Oiga, usted lo que quiere es amasar un montón de dinero, ¿pero para qué? Porque resulta que el conjunto de los ciudadanos de aquí no estamos viendo ni ayuda a los autónomos. Y muchas partes, bueno, el salario es el mínimo vital famoso. Los ERTE que algunos lo están recibiendo ya de aquella manera, que también hay, yo no podemos hablar también. Y ya no quiero seguir tampoco porque al final monopoliza. Hombre, los ERTE deberían prolongarse por lo menos hasta abril del 21, ¿eh? ¿Qué menos? Si es que la situación es la que es. Si está diciendo que no va a haber Semana Santa, porque la situación, pero vamos, que
me resulta muy paradójico que en principio no hubiera dinero en caja y que ahora sí efectivamente hay 6 millones, tienen que salir los 6 millones porque están ahí. Y eso lo estaba diciendo el Partido Popular. El partido que gobierna lo estaba negando. O sea, entonces ahora ¿qué pasa? Que tienen que aflorar sin más remedio porque están ahí. Mira, y luego, a partir de ahí, se reúne uno con los comerciantes, se reúne uno con los organismos que saben de negocio y se asesora, se aconseja, se concilia, se debate, se acuerda que necesitan un apoyo económico para poder, si no, van a echar la persiana la práctica totalidad del comercio, del negocio y de todo. Y se salvarán pues algunas cosas relacionadas, pues eso, con lo virtual, con las nuevas tecnologías, como, no sé, pero y sobre todo pues con el tema agrario, que nosotros tenemos la cuesta agraria realmente bien, pero bueno, lo que he dicho antes, lo que he dicho anteriormente, como no se hagan buenas negociaciones con la Organización Mundial de Comercio y de todo esto, pues también lo vamos a tener difícil. O sea, es que necesitamos un gobierno, bueno, es que como he dicho al principio, tenemos todas las plagas con el peor de los gobiernos que ha tenido España vamos, Marisol, desde que yo me conozco. Marisol, Así de claro. Eso tampoco tenemos mejor. No está gobernando, pero yo tengo esa esperanza. Bueno, me alegro que tú tengas esa esperanza, pero sinceramente no lo veo tampoco a la altura. Pues has visto la situación y cómo responde y cómo actúa con respecto como oposición, no lo veo a la altura. Ni a Abascal, ni a Irene Arrimadas, pero vamos, es que, me vuelvo a repetir, es que tenemos la peor clase política en el peor momento. Y no digo yo el gobierno, solo ya digo la peor clase política, los ponga a todos en el mismo saco. Y sobre respecto al dinero que había, los 6,5 millones que había, yo si no recuerdo mal, lo que no había dinero era en el ejercicio del año 2019. En el año ejercicio de 2020 se supone que ya sí que están los 6,5 millones. Es decir, yo solo puntualizaría ese detalle. No estaba. El Partido Popular que no había dinero era cuando estábamos en el año 2019 y al 1 de enero, aunque no se aprobaron los presupuestos. No, estaban diciéndolo en el 19. No, vamos a ver una cosa. El gobierno, yo vamos a ver, no lo sé porque yo no he visto las cuentas. Sí. Las cosas como son. Pero sí, hay en Meteca y estaba Pencho explicándolo. Pero yo tengo que tener beneficio de la duda ahora mismo, porque yo tengo que conceder beneficio de la duda a los dos, a uno y al otro. En el ámbito del año 2019, que es cuando decía el Partido Socialista que no tenían dinero. A partir del año 2020 yo en ningún momento he oído al Partido Socialista decir que no había dinero. Es decir, estamos en el ejercicio 2020. Para los que nos están escuchando, los presupuestos van del 1 de enero del año 2020 a 31 de diciembre del año 2020. Y el anterior ejercicio terminaba el 31 de diciembre de 2019. Cuando el Partido Popular puede gobernar en junio de 2019. Es decir, que había ahí unos 6 meses que decía el Partido Socialista que no tenía dinero. Vuelvo a decir, es que esa precisión que tú dices yo la entiendo perfectamente, pero sí, es que tengo la información, o sea que los ejercicios, no, tendrá la información. Sí, no, esto se estaba el ejercicio de 2019, no el ejercicio de 2020, porque los 6,5 millones son sobre el ejercicio de 2020. Pero es que ese remanente se mantiene. No, nadie cierra y quita lo de la caja y hay unos nuevos ingresos. El remanente está ahí. Vamos a ver, cuando Gallego gobernaba, entró a gobernar Miguel Navarro, que en paz descanse, se quedó se encontró una caja con entonces 600 millones de las antiguas pesetas, que era yo portavoz, y estaba ahí de remanente, de ejercicios anteriores. Claro que sí, es que puede estar y pasar de un año para otro. Y lo gastó como él, como alcalde, le pareció bien, ¿no? Entonces, pero yo estoy oyendo desde que entró este gobierno que no hay dinero, y salir el Partido Popular en la oposición a decir, ¿cómo que no hay dinero? ¿Cómo que no hay dinero? Si está esto, y enumerar todas las partidas que deberían de estar contabilizadas y no se contabilizaban. Incluso hasta la devolución que tenía que hacer la Confederación y todo eso. Bueno, entonces habrá que poner también en duda entonces a los funcionarios de intervención que salieron en las ruedas de prensa con unos papeles sellados y estarían prevaricando también, por lo que me estás comentando. Es que entonces había que ir a juzgar. Con los funcionarios no me voy a meter, ¿no? Que yo recuerde, Isidro Millán, si no recuerdo más, salió en una rueda de prensa con unos documentos que hubiera sido concejal, Luis, si yo hubiera sido concejal, que lo fui, 8 años,
yo he llegado a entrar en departamentos del ayuntamiento porque la ley de bases me lo permitía. Lógico, por supuesto. Y a pedir documentos para verlos yo con mis ojos. Para verlos con mis ojos. ¿Era tu obligación? Sí, no, porque no se me remitían en aquel momento. Y yo tenía, ¿entiendes? O sea, y eso, un funcionario no puede ocultar nada, nunca, jamás. Jamás. No. Pero vuelvo a decir. Sí, pero a un concejal no. Eso, saldremos de dudas el próximo 15 de septiembre de todos esos temas. Que lo expliquen muy bien, como dice Luis. Nos quedamos, compañeros, amigos, prácticamente sin tiempo. Ya llegamos a la hora de tertulia y tenemos, bueno, algunos asuntos también que tocaremos y analizaremos próximamente. Como bien comentabais, por supuesto, el tema de la situación de los hosteleros de Lorca. Se declaraba desde la patronal incluso que se va a presentar un plan de supervivencia al ayuntamiento para que sea aprobado. Estaremos muy pendientes de ese plan de supervivencia. Y también la Unión de Comerciantes de Lorca, que ha vuelto a emitir un comunicado diciendo que en estos tiempos de COVID-19, pues que los ciudadanos de Lorca sigan confiando en el comercio local, que sigan confiando en el comercio más cercano y que, bueno, que hay que apoyar ahora más que nunca a estas familias que se dedican, pues también, sobre todo, pues a ese comercio tradicional y ese comercio que le da mucha vida a lo que es la ciudad de Lorca. Son algunos temas que iremos tratando. Nos quedamos sin tiempo, compañeros. Muchas gracias por estar con nosotros una noche más. Comienza un nuevo curso político muy emocionante y analizaremos y desgranaremos muchísimas cosas aquí en el Vértice, chicos. Pues aquí estaremos a vuestra disposición. Un abrazo, Marisol, un abrazo, Luis, buenas noches. Y apenada por no poderos dar un besazo, pero bueno. Seguiremos así a través de la pequeña pantalla, seguiremos por el momento y seguiremos por videoconferencia. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues la verdad es que ahí han tenido, ¿no? Un debate que ha terminado bastante caliente, como suele ser habitual, siempre con respeto, eso sí, pero cada uno poniendo la opinión y cada uno pues dejando encima de la mesa cuál es lo que siente y cuál es su idea, ¿no? Que en eso consiste este tipo de debates y, por supuesto, en esto consiste en respetarnos, en que cada uno tenga su idea, cada uno puede tener una opinión, pero, por supuesto, el respetarnos. Hasta aquí esta edición del Vértice, de esta jornada de miércoles 9 de septiembre. Que pasen una feliz noche, cuídense, recuerden que sigue la programación en esta casa, que continúan en los diferentes boletines informativos la actualización y la información cada día, recuerden, y bueno, pues que el próximo miércoles regresaremos nosotros con mucho más debate, con muchos más contenidos, con muchos más temas y con muchos más protagonistas. Gracias por elegir Comarcal Televisión, cuídense, buenas noches.